Hola. Comenzamos a analizar el tomo 11 de la colección Historia Integral Argentina, denominado Del desarrollismo al orden vertical, del editorial Centro Editor de América Latina, editado en 1973. Hoy tenemos una misión clara, un propósito analítico riguroso. Vamos a desarmar una paradoja fascinante y trágica de nuestra historia. Exacto, una paradoja que marca a fuego nuestra identidad política. Claro. Queremos entender cómo un país puede estar celebrando en los grandes titulares de los diarios un récord de crecimiento económico y modernización, mientras en la calle los trenes están paralizados, los sueldos no se pagan, y en las sombras, los militares afilan los sables para derrocar a un presidente constitucional. Nos adentramos, sin lugar a dudas, en un periodo de una densidad institucional dramática. Quienes nos escuchan deben situarse con precisión en los convulsionados primeros 6 meses de 1962. Un semestre signado irremediablemente por el quiebre del orden constitucional en la República Argentina. Hablamos, por supuesto, de la caída del presidente Arturo Frondizi. Así es, la caída de Frondizi y la posterior y sumamente irregular asunción del ex senador José María Guido. Es un momento histórico donde las leyes parecen suspenderse en el aire, sostenidas por hilos invisibles que finalmente terminan cortándose ante la presión castrense. Y para comprender la magnitud de semejante colapso institucional, no podemos quedarnos reclusos en los despachos de la Casa Rosada. Haremos una revisión detallada de las múltiples fracturas de esa época. Analizaremos la política exterior y la crisis interna. Temas ineludibles, por cierto. Pero prestaremos especial atención a cómo ese clima de inestabilidad, de zozobra permanente, se colaba ineludiblemente en la cultura popular. En las páginas de la revista Radiolandia, en las publicidades de la época y muy especialmente en las marquesinas del espectáculo porteño. Es que la historia política no ocurre en un compartimento estanco, digamos. Exactamente. Se refleja, a veces de forma grotesca, en el humor y en los consumos de una sociedad fracturada. Y para desentrañar esta trama compleja, vos coincidirás en que debemos observar primero el factor internacional que funcionó como detonante. Una perspectiva indispensable. Nos trasladamos a enero de 1962, a Punta del Este, Uruguay. Allá se celebró la 8ª reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, la OEA. El objetivo principal, impulsado con vehemencia por los Estados Unidos en plena Guerra Fría, era aislar definitivamente al gobierno de Fidel Castro. Y es allá, en Uruguay, donde la posición de la diplomacia argentina genera una verdadera lluvia de críticas internas, un vendaval político. Vos tenés una votación donde 14 países votan a favor de la expulsión de Cuba, pero Argentina, junto con otros 5 países de la región, decide abstenerse. Una decisión que trajo consecuencias inmensas. Totalmente. El argumento esgrimido por el gobierno de Frondizi sostenía que aislar a la isla caribeña no la debilitaría, sino que, por el contrario, aumentaría drásticamente la presencia e influencia soviética en América Latina. Una postura diplomática que fue leída como una traición intolerable por los sectores más conservadores y anticomunistas de las Fuerzas Armadas argentinas. Figuras de un peso específico innegable, como el contraalmirante Isaac Rojas y el general Pedro Eugenio Aramburu, estallaron en cólera. Es demoledor leer las declaraciones de esos días. Absolutamente. Rojas declaró públicamente ante la prensa que se había asestado un rudo golpe a la unidad continental. Aramburu, por su parte, sentenció con frialdad que Argentina se había apartado de su tradición histórica. Acusaban abierta y descarnadamente al presidente de favorecer la infiltración marxista en el hemisferio. Y mientras en los pasillos castrenses se respiraba este denso aire golpista, el contraste con la cultura popular resultaba, brutal. A escasas cuadras de los regimientos, el mítico Teatro Maipo, epicentro indiscutido del género revisteril y de la herencia del viejo cabaret, tenía en su luminosa cartelera un espectáculo que captaba el pulso de la calle. Ah, claro, la famosa obra Revestiril. Esa misma. La obra se titulaba La Vuelta al Mundo en Elefante, encabezada por capocómicos de la talla de Dringue Farías y Vicente Rubino, acompañados por supuesto por vedettes que acaparaban las tapas de las revistas de actualidad. Un título que, bajo el velo del humor,
escondía una crítica política feroz para esos días. Es que el arte popular siempre funciona como una válvula de escape. El mandatario aparecía paseando, montado en un paquidermo, durante su visita diplomática a la India. Una imagen sobreentendida por toda la sociedad. Pensemos en la potencia de esa imagen para el ciudadano de a pie. El presidente a miles de kilómetros, subido a un elefante oriental, mientras en Buenos Aires los militares diagramaban un golpe de Estado. El teatro, lleno de carcajadas y plumas, funcionaba como un espejo distorsionado de la tragedia institucional que se avecinaba. Un contraste verdaderamente fatal. Pero tengo una duda profunda con todo esto. Frondizi se abstiene de votar contra Cuba. ¿Fue eso un error de cálculo diplomático garrafal de su parte? ¿O él sabía perfectamente que los mandos militares argentinos iban a reaccionar así, y esa decisión exterior fue simplemente la excusa perfecta que el sector castrense ya estaba buscando para intervenir? Es una disyuntiva fundamental. No se trataba de simple ingenuidad. Para responder a su planteo, debemos recurrir a testimonios invaluables de la época. El periodista Jacobo Timerman, tiempo después, reveló los pormenores de la relación entre Frondizi y la administración norteamericana de John Fitzgerald Kennedy. Un testimonio clave. Richard Goodwin, asesor principal de Kennedy, le asombraba el carácter sumamente obsesivo y principista de Frondizi. En sus reuniones bilaterales, el mandatario argentino no cedía ante fórmulas transaccionales superficiales. Él defendía una visión latinoamericana de un desarrollo autónomo. O sea, la molestia no era solo por Cuba. Exactamente. La molestia militar profunda no era exclusivamente por el tema cubano. Era el rechazo visceral a una política exterior que buscaba un margen de soberanía que ellos consideraban inaceptable y peligroso. La abstención en Punta del Este funcionó, en rigor de verdad, como el catalizador perfecto de un descontento estructural que ya venía madurando en los cuarteles. Espera, me quiero detener en esa palabra que acabas de mencionar. Desarrollo, porque ese descontento estructural nos obliga a girar la mirada hacia el interior del país, hacia la cruda realidad económica. El discurso oficial del gobierno machacaba constantemente en radios y noticieros cinematográficos con la narrativa del desarrollismo, prometiendo el crecimiento acelerado de la industria pesada. Ciertamente, la maquinaria de propaganda oficial era contundente y exhibía cifras macroeconómicas que, en los fríos papeles, parecían prometedoras. El gobierno afirmaba con inocultable orgullo que en 1961 el Producto Bruto Interno había experimentado un aumento del 5,7%. Cifras que sonaban espectaculares. Destacaban profusamente que la extracción nacional de petróleo había crecido un asombroso 150%, acercando al país al anhelado autoabastecimiento. Y, como si fuera poco, se jactaban de una reducción drástica del gasto en empleo público. ¿Reducción de qué magnitud exactamente? Afirmaban que de un total que superaba holgadamente el 1.000.000 de agentes estatales, se sometería a un recorte de más de 500,000 puestos para sanear la administración pública. Bueno, a ver, acá hay algo que no me cierra para nada. Si había semejante récord de crecimiento y extracción petrolera, y a la vez se jactaban de haber achicado al Estado despidiendo a 500,000 de personas, ¿a dónde iba a parar ese dinero? Es la gran pregunta de la época. Porque vos contrastás esos números oficiales de opulencia con lo que se vivía verdaderamente en la calle, y la disonancia es asombrosa. El país estaba socialmente paralizado. Vos tenés una huelga ferroviaria masiva, impulsada por los gremios, que duró 42 días consecutivos. Originada justamente por la privatización de Taseyeres y la cesantía masiva de personal. Exacto. A esto sumale un ritmo anual de aumento del costo de vida del 32,4%. La inflación castigaba duro. El mecanismo del modelo desarrollista explica esa fractura. El crecimiento del 5,7% no se basaba en la expansión del consumo interno, sino en la radicación de capitales extranjeros focalizados en industrias de base y energía. Claro, empresas transnacionales. Efectivamente. Estas inversiones generaban un alza en el Producto Bruto, pero requerían importar maquinaria costosa. Para equilibrar la balanza, el gobierno recurrió a devaluaciones de la moneda y a severos planes de austeridad dictados por organismos internacionales. Entonces, la riqueza macroeconómica se concentraba en sectores transnacionales,
mientras que la devaluación y la inflación pulverizaban sistemáticamente el salario real del trabajador. Una transferencia de ingresos en toda regla. Tal cual. La situación fiscal del Estado era tan deficitaria que más adelante, ya con el nuevo gobierno instalado, el ministro Álvaro Alzogaray anunciaría un gravísimo plan de emergencia. Un plan que contemplaba la postergación indefinida del pago de sueldos estatales y jubilaciones. A ver si nos entendemos. Usando una analogía concreta. Esto es como pedir un préstamo millonario en dólares para ponerle mármol de Carrara a la fachada de tu casa y comprarte el último modelo de automóvil Ciamditela. Una imagen muy representativa de esos años. Pero puertas adentro, le dejas de dar de comer a tus hijos para poder pagar la cuota del banco. Desde afuera, para los vecinos y las estadísticas, la casa se ve espectacular, se respira modernidad. Pero adentro, bueno, la familia se está muriendo de hambre. El contraste entre la publicidad y la heladera vacía. Mientras la televisión incipiente bombardeada con publicidades de lavarropas automáticos y televisores Zenith, mostrando el sueño de la familia moderna, la clase obrera no tenía liquidez para comprar alimentos básicos. Una metáfora sumamente precisa de la tragedia socioeconómica. La contradicción era insalvable. El Boletín Económico de la Federación de Empleados de Comercio de esa época, un documento insoslayable, lo analizaba con tremenda lucidez. Denunciaban que mientras el gobierno celebraba supuestas mejoras en la balanza comercial a costa de contraer violentamente la economía nacional, eso equivalía en la práctica a curar una enfermedad contrayendo otra peor. Palabras fortísimas. El pretendido desarrollo jamás llegó a los bolsillos de la mayoría. Ese malestar social profundo, la asfixia del salario, fue el caldo de cultivo innegable que nos lleva, casi como un designio fatal, al terremoto político de marzo. Lo que nos introduce de lleno en el domingo 18 de marzo de 1962, las famosas y fatídicas elecciones. Un punto de no retorno. A pesar de las reiteradas presiones, advertencias e intimidaciones de las Fuerzas Armadas, el gobierno de Frondizi decide llevar a cabo los comicios para la renovación del Poder Ejecutivo Provincial y de los cuerpos legislativos en gran parte del territorio nacional. Y el resultado en las urnas fue un verdadero sismo institucional que resquebrajó los cimientos de la República. El peronismo, que se encontraba férreamente proscripto desde el golpe del 55, logra articularse. Se presentan bajo el paraguas legal de la Unión Popular y otros frentes neoperonistas. Y el impacto fue tremendo. El triunfo en los sufragios fue inapelable y contundente. Solo en la estratégica y definitoria provincia de Buenos Aires, el dirigente sindical textil Andrés Framini es electo gobernador, obteniendo casi 1,2 millones de votos. Derrotó categóricamente a las fuerzas del radicalismo oficialista y también a la facción opositora. El viejo partido de Irigoyen se encontraba fracturados e impotente ante la movilización de las bases obreras. Y aquí surge de los documentos un detalle histórico que me resulta fascinante y que quiero que exploremos a fondo. Hablo del apoyo explícito, en formato de declaración pública, que el Partido Socialista Argentino de Vanguardia le otorga a los candidatos del justicialismo en esas elecciones. Un hecho insospechado para la época. Totalmente. Los socialistas argumentaban en sus panfletos que no podían, bajo ninguna circunstancia ética ni moral, avalar la proscripción sistemática de la clase obrera. Afirmaban que mantener sus propias boletas separadas era una forma de connivencia indirecta con la entrega del país al imperialismo. La gran prensa de raigambre conservadora, como el diario La Nación, catalogó este fenómeno inmediatamente como una supina confusión ideológica. Para comprender por qué este hecho generó tanto estupor, la audiencia debe recordar la historia previa. Claro, las viejas rencillas. Durante la década del 40 y 50, las cúpulas del socialismo tradicional veían al peronismo como un movimiento de tintes fascistas, demagógico y antidemocrático. A su vez, el peronismo tildaba a los socialistas de intelectuales elitistas, alejados del sentir nacional y del barro de los talleres. Dos mundos completamente enfrentados. Que en 1962, una facción del socialismo llamara a votar al candidato peronista representaba un quiebre de paradigmas absoluto. Reconocían que más allá de las diferencias doctrinarias históricas, esa fuerza política proscrita encarnaba la voluntad innegable de la clase obrera sojuzgada.
Lo cual me lleva a una reflexión casi irónica de la historia. Al intentar erradicar al peronismo por decreto, al proscribir a las masas trabajadoras mediante el uso de la fuerza estatal y leyes restrictivas, ¿acaso el conservadurismo civil y militar no logró exactamente lo contrario de lo que se proponía? Es una excelente lectura. Terminaron uniendo a fuerzas históricamente antagónicas, creando un bloque de resistencia unificado bajo una misma bandera contra la exclusión del sistema. La sociología política demuestra sobradamente que la proscripción y el ostracismo suelen generar solidaridades tácticas inesperadas. Pero esa victoria irrefutable en las urnas resultó ser una afrenta intolerable para el poder de facto. Inmediatamente después de conocerse el recuento de los votos, las Fuerzas Armadas pasaron a la acción directa y desembosada. La presión fue asfixiante. Coaccionaron de manera brutal al presidente Frondizi. Le exigieron, bajo amenaza de destitución inmediata, que interviniera por decreto el poder ejecutivo de todas las provincias donde había triunfado el peronismo. El objetivo era claro: anular, borrar de un plumazo burocrático la voluntad popular expresada en las urnas. Una exigencia antidemocrática que provocó un verdadero desbarajuste en el gabinete. El ministro del Interior, Alfredo Vítolo, decide dar un paso al costado. Una renuncia indeclinable, sí. Presenta su renuncia negándose a refrendar esa medida, argumentando con firmeza que él no sería cómplice de una política que destruía de raíz el proceso electoral y la Constitución. Pero Frondizi, acorralado en la Casa de Gobierno, cediendo a la desesperación, termina acatando y firma las intervenciones federales. Aunque esa claudicación institucional, ese sacrificio de sus propios principios democráticos, no fue suficiente para salvar su mandato ni apaciguar a los uniformados. Las cúpulas de las tres armas ya habían tomado la decisión irrevocable de deponerlo. Ya era tarde para negociar. Y es en ese clímax de presión agónica, con los tantes calentando motores, donde Arturo Frondizi redacta una carta pública que quedaría grabada a fuego en la historia argentina, fechada el 27 de marzo. Es un documento de una gravedad estremecedora. Yo quiero leer, para quienes nos escuchan, unos fragmentos exactos de esa misiva, porque transmiten la angustia de las olas finales. Frondizi declara ante el país frente a los micrófonos: «No me suicidaré, no me iré del país, ni cederé». Una frase que aún resuena. Nuestros enemigos quieren mi renuncia. Con mi renuncia se prepara una parodia institucional sobre las bases de una democracia restringida que excluya de forma permanente a todos los sectores populares. Palabras proféticas que vaticinaban con escalofriante exactitud el oscuro panorama que se cernía sobre la nación. A pesar de su estoica resistencia discursiva, el presidente es depuesto por la fuerza, detenido por efectivos militares y enviado al exilio interno en la remota y brumosa Isla Martín García. Y entonces comienza el caos legal. En medio de un vacío de poder fenomenal y un desconcierto generalizado en las esferas civiles, el presidente del Senado, José María Guido, en una maniobra palaciega de dudosa legalidad, asume la primera magistratura. Jura apresuradamente ante la Corte Suprema, pero operando desde el primer minuto en un clima de completa, absoluta y humillante subordinación a los mandos militares que ocupaban los despachos. Y así, la República entra de lleno en lo que el propio renunciante ministro Perkins denominó un escandaloso limbo legislativo. Las nuevas autoridades de facto declaran el receso forzoso del Congreso Nacional y anulan sin pudor las elecciones de marzo. Un atropello institucional gigantesco. Frente a este atropello mayúsculo, sucede un episodio que mezcla la solemnidad de las instituciones con la ironía y la picardía del viejo ingenio criollo. Andrés Framini, el dirigente electo legítimamente por los bonaerenses, se presenta para asumir su cargo de gobernador. Al encontrar las pesadas puertas de la gobernación flanqueadas y cerradas por tropas armadas y barricadas policiales, decide no responder con violencia. ¿Qué hace entonces? En cambio, convoca a un escribano público y labra un acta notarial en plena calle, dejando constancia legal de que se le impedía, mediante el uso de las armas, ejercer su mandato soberano. Un acto simbólico, despojado de fuerza material, pero de un peso jurídico y político incalculable. Una forma de dejar un testimonio histórico inalterable sobre la vulneración flagrante de la legalidad republicana. Un gesto que resonó profundamente en el ámbito intelectual,
La prensa gráfica subterránea, esas revistas de ensayo político que circulaban de mano en mano por los pasillos universitarios y los cafés, tomaron nota. Publicaciones incisivas como la emblemática Che Clandestina analizaban con enorme acidez la tragedia nacional. Una revista de época fundamental. Lejos del optimismo frívolo de los jóvenes juniors de la política moderna o de las ínfulas artísticas de la vanguardia que emergía en las salas del Instituto Di Tella, la revista bramaba desde sus páginas que al pueblo argentino, despojado de sus votos, solo le quedaba el modesto derecho a la pateadura certificada. ¡Qué definición! Un derecho estéril a quejarse ante un escribano de turno, mientras una junta militar de facto manejaba impunemente el destino y la economía de millones de compatriotas. Una frase magistral que encapsula a la perfección la impotencia ciudadana frente a la imposición de los fusiles. Un momento fatídico de nuestra historia donde el Estado de Derecho quedó reducido efectivamente, a una apariencia precaria, a una simple hoja de papel sellado que nadie respetaba en los centros de poder. Y precisamente porque estudiar el pasado solo adquiere verdaderos sentidos y nos provee de herramientas para interrogar críticamente nuestro presente, yo quiero que en este tramo final de nuestro análisis nos dirijamos directamente a la audiencia, a ustedes que nos escuchan con atención. Es fundamental hacer este puente histórico. Hemos recorrido episodios de profunda ruptura institucional y económica. Ahora queremos plantear una serie de ejes temáticos extraídos de los documentos de la época para pensar el hoy en conjunto. Acompáñenos en este ejercicio de reflexión. Vos mencionabas recién la fragilidad de las leyes. Así es. Si analizamos la precaria apariencia legal de esa época, nos enfrentamos ineludiblemente a preguntarnos cómo hemos evolucionado. ¿En qué medida los desafíos actuales para preservar las instituciones democráticas reflejan viejos vicios? ¿O acaso hemos logrado generar defensas más sólidas frente a la inestabilidad? Absolutamente. Y si llevamos esa misma lógica a la cuestión de las recetas económicas, bueno, el paralelismo asusta. Cuando recordamos el drástico plan de emergencia de Álvaro Alzogaray, postergando sueldos estatales y reduciendo el poder adquisitivo en nombre del saneamiento fiscal, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué similitudes estructurales, qué dolorosos ecos encontramos en las respuestas políticas de hoy frente a nuestras crisis recurrentes? Asimismo, el debate sobre la inserción en el mundo sigue abierto. Frente a la firme postura que intentó sostener Frondizi sobre Cuba, desafiando a Washington y pagando el precio interno, cabe cuestionarnos cómo se reconfiguró el margen de autonomía diplomática y soberanía económica de Argentina ante las potencias globales del siglo XXI. Claro. Y puertas adentro, respecto a la persistencia de una democracia restringida, debemos analizar con crudeza si hemos superado realmente las tensiones entre las élites del sistema político y la auténtica representación de las mayorías populares, o si simplemente han mutado las formas de exclusión. Es que el eje del poder ha cambiado. Pensemos en los garantes del orden. En la década del 60, los militares se autoproclamaban sin tapujos como la última línea de defensa moral y material de la nación. Hoy, afortunadamente, esa amenaza no está en los cuarteles. Pero, ¿cómo mutó la percepción ciudadana? ¿Quién o qué instituciones garantizan genuinamente la estabilidad política y social en nuestra era? Y finalmente, pensando en el acta de Andrés Framini, en aquel derecho a la pateadura certificada ante la anulación de las urnas. ¿Qué transformaciones notan ustedes en la legitimidad y la forma de la protesta social actual, cuando vastos sectores sienten que sus derechos más elementales están siendo vulnerados sistemáticamente? Son interrogantes de un peso estructural ineludible, que nos obligan a mirar más allá de la superficie de las noticias diarias. Totalmente de acuerdo. Y antes de despedirnos, les dejo un último pensamiento para que resuene. Hablamos de la proscripción explícita mediante decretos militares en los años 60, prohibiendo nombrar a líderes o presentarse a elecciones. Hoy, en la era digital, cabe preguntarnos, ¿acaso los algoritmos que nos encierran en cámaras de eco ideológicas, donde solo escuchamos a quienes piensan igual y se invisibiliza al disidente, no funcionan como una forma moderna y silenciosa de proscripción política? Un debate profundo que dejamos abierto para la próxima audición. Más que recuerdos, más que documentos, Mágicas Ruinas también es una interpelación para comparar épocas.
Desde 2003, Mágicas Ruinas ofrece un recorrido profundo por archivos que marcaron el siglo pasado, con una presencia diaria en Facebook. Suscríbanse y activen las alertas para no perderse ningún hallazgo. Aquí, la historia no es algo estático, es una travesía que nos ayuda a descifrar el hoy.